Excelente, excelente. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a continuar. Estamos viendo este capítulo de perseverancia del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Este capítulo realmente muy, muy importante ver este capítulo de perseverancia porque hemos visto el capítulo anterior que era precisamente la decisión y pues la decisión es un paso importantísimo, pero después de haber tomado la decisión requerimos de la perseverancia. Porque si tomamos una decisión y no la sostenemos, entonces retrocedemos nuevamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos o hemos visto personas que toman decisiones y no las sostienen, ¿no? Y decisiones desde cosas muy, muy sencillas, no sé, podríamos decir sencillas, ¿no? O decisiones realmente grandes que implican tomar riesgos, en fin, ¿no? Cualquier tipo de decisión se requiere, después de haber tomado la decisión, se requiere de perseverancia, se requiere de constancia, se requiere de todo este proceso de sostenimiento para lograr el objetivo, cualquier objetivo que te hayas puesto. Si te has puesto, por ejemplo, si tomaste la decisión de leer una hora cada día, media hora cada día, por ejemplo, es una decisión que tomas porque es para tu beneficio, ¿no? Tienes un propósito con ello. Sin embargo, ¿cuántas personas toman esa decisión, empiezan un día, 2 días, una semana y después de la semana siguiente dejaron de hacerlo, ¿no? Entonces, hay que sostener esa decisión. Si tú ya has visto que tienes un propósito con ello, que vas a lograr algo, vas a conseguir algo, pues hay que ser también perseverante, y la perseverancia se desarrolla. Entonces estamos viendo este capítulo precisamente para poder aprender cómo desarrollar esa perseverancia y sostenernos y mantenernos en nuestra toma de decisiones. Si tomas una decisión de poner un negocio, por ejemplo, obviamente tienes que sostenerte en esa decisión, porque si no el negocio no se puede construir, no se puede mantener, no puede crecer si no te sostienes en tus decisiones, si no perseveras en ello, ¿ok? Y hemos visto algunos ejemplos. El día de ayer estábamos viendo en el libro el ejemplo, nos ponía el autor de algunas personas de Broadway, ¿no? Y nos ponía el ejemplo de la señorita Hunt, eh, que ella pues durante 4 años persistiendo para lograr el objetivo. Imagínense, 4 años de persistencia, de perseverancia para lograr el objetivo. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Estábamos viendo esta parte de la lectura. Haga su propio inventario de persistencia. Esto es para analizarse cada uno cómo estamos en persistencia. Haga su propio inventario de persistencia, ¿ok? Y habíamos visto los primeros 10 puntos. Los voy a leer así rápidamente para retomar estos puntos. Habíamos leído hasta el número 10. Lo voy a leer nuevamente. 1, fracaso a la hora de reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que se desea. 2, postergación con o sin causa, por lo general apoyada por toda una serie de justificaciones y excusas. 3, falta de interés para adquirir conocimientos especializados. 4, indecisión, el hábito de, entre comillas, pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abordar los temas de frente, apoyada también por numerosas justificaciones. 5, hábito de apoyarse en justificaciones en vez de crear planes definidos para la solución de los problemas. 6, autosatisfacción. Hay muy poco remedio para esta aflicción y ninguna esperanza para aquellos que la sufren. 7, indiferencia, habitualmente reflejada en la predisposición al compromiso en todas las ocasiones antes que afrontar la oposición y luchar contra ella. 8, hábito de achacar a otros los errores propios y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo inevitable. 9, debilidad de deseo a causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen a la acción. 10, predisposición e incluso avidez por abandonar la lucha a la primera señal de derrota basada en uno o en varios de los 6 temores básicos. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos, hasta el número 10. Si no estuviste ayer en la reunión,
Ahí te envié la grabación, lo puedes revisar porque hemos profundizado un poco en cada uno de estos puntos. Y ahora vamos a continuar con el número 11, que nos dice falta de planes organizados expuestos por escrito de forma que puedan ser analizados. ¿Ok? Entonces, definitivamente se requiere tener un plan organizado. Si ya tomaste una decisión y estás trabajando en tu persistencia, en tu perseverancia, uno de los puntos clave es hacer crear un plan de acción. Un plan de acción que tiene que ver con esta organización de planes, ¿ok? Tú vas de un punto A a un punto B, cualquiera que sea tu objetivo, cualquiera que sea tu meta, vas de un punto A a un punto B y tienes un proceso para llegar a ese punto B. Tienes que generar un plan, una estrategia, un plan de acción. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué requieres hacer? Y por lo general, a veces no sabemos ni cómo vamos a llegar a la meta, pero sí tenemos una idea de qué cosas podemos hacer para ir acercándonos a esa meta. ¿Ok? Dependiendo de la meta que sea, muchas veces nos ponemos metas que no sabemos ni cómo vamos a lograrlas. ¿Ok? Porque son metas fantasiosas, porque son metas realmente que nos estamos poniendo para salir de nuestra zona de confort. Entonces muchas veces no sabemos ni cómo vamos a alcanzarla, pero sí sabemos qué pasos podemos ir dando para irnos acercando. Y esos pasos forman parte de ese plan organizado. Entonces, siempre se requiere hacer un plan organizado, porque precisamente estas razones que nos está dando el autor, que estamos viendo, estamos haciendo nuestro propio inventario de persistencia para saber qué tan persistentes somos, ¿no? Y nos está poniendo aquí puntos que de repente van en contra de este desarrollo de la persistencia. Y uno de los puntos en contra es precisamente la falta de planes organizados. ¿Ok? Ahora, y nos dice aquí, expuesto por escrito, ¿ah? No es solo que se me viene a la mente, ya voy a hacer tal cosa para lograr la meta, y solo lo tienes en tu mente, porque en tu mente las ideas van y vienen, no se quedan, ¿ok? Entonces tiene que estar expuesto por escrito, de forma que puedan ser analizados. Cuando nosotros escribimos algo, le ponemos más enfoque, le ponemos más intención, lo pensamos mejor cuando vamos a escribir algo. ¿Ok? Entonces, estos planes organizados tienen que estar por escrito también. Número 12. Hábito de descuidar el moverse por ideas o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Fíjense, hábito de descuidar el moverse por ideas o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Cuando se te presenta una idea, nosotros tenemos ideas todo el tiempo, las ideas están viniendo y porque tenemos una guía interna que nos está moviendo, sobre todo si ya tienes un objetivo, si ya definiste un objetivo, si ya definiste una meta, si la tienes sosteniendo en tu mente, si la sostienes como un deseo ardiente, como un deseo intenso, que es lo que nos habla el autor, si estás sosteniendo un deseo, entonces hay muchas ideas que están viniendo a ti, porque nuestra guía interna nos trae ideas para lograr ese deseo, ¿ok? Entonces, fíjense en lo que nos dice, hábito de descuidar el moverse por ideas. Esas ideas que vienen aquí, tienes que tomarlas y tienes que ponerle acción. Si no le pones acción, estás descuidando el moverse por las ideas y no estás aprovechando las oportunidades cuando se te presentan. ¿Ok? Entonces, este punto también es importante. Viene una idea, hay que ponerle acción, hay que aprovechar esas oportunidades. Número 13. Desear en lugar de querer. Desear en lugar de querer. ¿Ok? Aquí de repente es un poco, se puede a veces confundir, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas dicen, aquí nos está diciendo desear en lugar de querer. El autor nos habla mucho del deseo intenso, de algo que nosotros realmente queremos lograr, ¿ok? En vez del querer, porque muchas veces se dice, quiero tal cosa, quiero tal otra, quiero, pero ese quiero no se convierte en un deseo. El deseo es lo que te mueve. El deseo de algo, ese deseo que viene desde adentro, es lo que te va a mover. Y ese deseo es el que te va a,
a enviar estas ideas de las que hablábamos en en el número 12. El deseo no es solo el querer, ¿ok? El deseo es mucho más intenso que el solo querer algo, ¿ok? Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Desear en lugar de querer. Número 14. Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer, de poseer. Fíjense, ¿ah? Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza. ¿Qué cosa es un compromiso con la pobreza? Es como un conformismo, ¿no? Es como que algunas personas dicen, bueno, pues esto es lo que me tocó. Hay personas que usan esas frases, esto es lo que me tocó vivir, esta es la vida que me tocó, y se están conformando con su pobreza. Se están conformando, se están comprometiendo con la pobreza, en lugar de aspirar a la riqueza, como nos dice aquí, ¿no? Si no estamos buscando más, si no estamos deseando más, no solo queriendo, sino deseando más, si no estamos deseando más, nos estamos conformando, estamos teniendo un compromiso con lo que ya tenemos, con lo que hemos logrado hasta el momento, con la pobreza, ¿ok? Ausencia general de ambición, nos dice, ausencia general de ambición, deseo de hacer y de poseer. Si no estás cada día, si no estás buscando ser mejor, si no estás buscando ser, si no tienes esa ambición de ser mejor, entonces te estás conformando, te estás quedando en donde, hasta donde llegaste. Si no estás buscando hacer más cosas, hacer más, pero hacer desde el ser, ¿ah? Porque fíjense que es en este orden: ser, hacer y poseer o tener. ¿Ok? Es en este orden. Es primero ser, desarrollar, por eso estamos en el desarrollo personal. El desarrollo personal es ese desarrollo del ser. Es ambición de ser mejor cada día. Nuestro ser nos lleva al hacer. Y ese hacer, como resultado, nos trae el poseer o el obtener. ¿Ok? En ese orden va. ¿Listo? Vamos a leer ahora el número 15. Nos dice, buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de conseguir, sin estar dispuesto o dar un equivalente justo, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego y la tendencia a buscar buenas ganas. También ese es otro punto importante. Buscar los atajos hacia la riqueza. ¿Cuántas personas quieren hacerse ricos, pero así que sea fácil, ¿no? Fácil, rapidito, de un día para el otro, ¿no? No sé, ganándose un juego de lotería o haciendo una inversión en la que no tengan que hacer nada y que le traiga porcentajes muy altos de ganancias, que por lo general esas cosas son muy delicadas, muy riesgosas, a veces no funcionan, ¿no? Tratando de conseguir, como nos dice, sin estar dispuesto a dar un equivalente justo. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Sin estar dispuestos a dar un equivalente justo. O sea, la riqueza no viene así porque sí. La riqueza viene porque ha funcionado la ley de la compensación. La ley de la compensación te va a dar un equivalente justo. ¿Y cómo funciona la ley de la compensación? Dar para recibir. Dar para recibir. Tú das un servicio y recibes un pago a cambio. Das un servicio y recibes una compensación. ¿Ok? Siempre funciona la ley de la compensación. Dar un equivalente justo, nos dice aquí. ¿Ok? Por eso nos dice acá, buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de conseguir sin estar dispuesto a dar un equivalente justo. ¿Y qué pasa cuando no estás dispuesto a dar un equivalente justo? Nos dice acá, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego, ¿no? Personas que de repente van a estos lugares donde se apuesta dinero para ganar un poco más, ¿no? Que por lo general a veces ganan, pero por lo general se pierde, ¿no? Y la tendencia nos dice a buscar buenas gangas. La tendencia a buscar buenas gangas, ¿no? Estas personas que quieren ganar dinero sin mucho esfuerzo y que por lo general pues tienen experiencias negativas, ¿ok? 16.
Temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensen o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista porque por lo general existe en la mente subconsciente donde su presencia no suele ser reconocida. Véanse los 6 temores básicos en un capítulo posterior. Los 6 temores básicos los vamos a ver en el último capítulo, ¿ok? Es el capítulo 15, el último capítulo de este libro. Pero fíjense lo que nos dice aquí. Temor a la crítica. Estas personas que no hacen nada porque tienen miedo a ser criticados, tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a que lo señalen, no sé, en fin, temor a la crítica en general, ¿no? Pero no hacen nada por eso. Fracaso a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan, ¿no? Y hay mucho de esto, en realidad hay mucho de esto, porque por lo general en muchos lugares, en muchas sociedades, se basan con el miedo al que dirán, ¿no? El miedo a qué dirán. Muchas veces las personas no hacen cosas por el miedo a que dirán, ¿no? Porque así han sido programados, así han sido enseñados, y pues hay mucho de esto, así que hay que tener en cuenta eh, esto que nos está diciendo aquí el autor. ¿Okay? Es un enemigo, y como nos dice, este enemigo debería estar al principio de la lista, porque por lo general existe en la mente subconsciente, existe en la mente subconsciente, está en nuestra mente subconsciente este temor a la crítica, ese miedo de hacer cosas que sabemos que es para nuestro propio beneficio, pero tenemos miedo de que nos vayan a criticar o nos vayan a juzgar y entonces no hacemos nada. ¿Ok? Entonces, aquí hemos leído estos 16 puntos que nos dice el autor para tener en cuenta. Hemos hecho inventario de persistencia, cómo está su propio inventario de persistencia, en qué puntos estamos fallando. Nos ha puesto aquí 16 puntos para observar, autoobservar en qué puntos estamos fallando. Seguramente con algunos de estos puntos o con varios se debe saber identificado. Así que ahora te doy el pase para que puedas comentar. Ahí te doy el pase para que puedas abrir tu micro y puedas aportar, comentar, si deseas preguntar. Adelante, quien quiera abrir su micro. Ok. ¿Alguien que quiera participar? Si no, continuamos con la lectura. Marilu, buenos días. Buenos Hola, días a hola todos. Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Sí, Adelante. Marilu. Bueno, excelente cada punto. A reflexionar, creo que particularmente tengo varios que analizar y sigo analizando, porque ya tú ves que tengo cierto tiempo contigo acompañándonos en este trayecto. Pero lo que sí me puedo dar cuenta es de que cuanto más abres tu mente y aceptas, es donde mejor puedes arreglar mejorar en cada situación. Entonces, estos 16 puntos de verdad que son excelentes. Te hacen cada uno, cada vez en cada momento que has leído, me he transportado hacia la situación, hacia hacia dónde llega y el por qué. Principalmente ubicar el por qué, pero no para quejarse, sino para solucionarlo. Ese es mi comentario, Marilu, gracias. Exacto, exacto, excelente, excelente. Gracias y qué bueno, porque a mí misma también me ha llevado a la reflexión algunos de estos puntos. Sí, y son precisamente para reflexionar, para darnos cuenta, porque fíjense, a mí me encanta este autor de verdad, y no es casualidad que este libro sea un libro de cabecera de mucha gente de éxito. Este autor estudió a más de 500 hombres exitosos de su época. Este libro fue escrito hace más de 100 años. Y pues de verdad que este autor plantea no solo la información de qué cosa hicieron estas personas, de cómo lograron el éxito, sino que nos va poniendo los puntos realmente para darnos cuenta
muchos puntos que nos pone para aplicar, muchos puntos que nos pone como esta lista que acabamos de leer, estos 16 puntos que nos pone para reflexionar y mirar hacia adentro, ¿no? Porque no solo es, este libro no solo es informativo, este libro realmente nos lleva a la reflexión, nos lleva al conocimiento, nos lleva al autoconocimiento y nos lleva pues a intensificar nuestros propios deseos, ¿no? Pues y ponerle la acción requerida, ¿no? Es muy, muy importante, de verdad, muy valiosa la información que nos plantea aquí el autor. Gracias, gracias Patricia por tu participación, gracias. No sé si alguien más quiera aportar algo. Marilu, y disculpa, Sí. tú indicando todos esos puntos, me doy cuenta, bueno, yo, ¿no? Me doy cuenta de que el pensamiento, pasan los años y de negatividad son los mismos. O sea, puede ser el siglo XX, el siglo XVIII, el siglo XVII, el XXI, y va a seguir el XXII, y vamos a tener esos pensamientos, o sea, la gran mayoría vamos a tener esos pensamientos, y está en nosotros cambiarlo. Porque mira, esa situación de, de Napoleon Hill, o sea, es del siglo pasado, y actualmente es exactamente lo mismo, Wow. ¿no? Entonces, digamos, cómo el pensamiento del ser humano se va arrastrando años, siglos de siglos. Gracias. Excelente, excelente observación, Patricia, gracias, excelente observación. Y pues sí, precisamente, miren cómo, como les decía, este libro sido escrito hace más de 100 años. Hace más de 100 años, el autor estudió durante 25 años antes de escribir este libro, o sea, imagínense cuánto tiempo tiene y se sigue dando lo mismo, o sea, este libro sigue vigente, pero ¿por qué? Porque esto, como nos decía aquí, no me acuerdo ahora en cuál de los puntos decía, creo que es en el último, sí, en el último, existe en la mente subconsciente, fíjense, existe en la mente subconsciente y viene de generaciones en generaciones, o sea, de muchas generaciones atrás viene esta programación, porque recuerden que nosotros hemos sido programados y esta programación ya existe en la mente subconsciente y se sigue heredando a las siguientes generaciones hasta que la persona no haga algo. Y por lo general, la mayoría de personas, las masas, seguimos haciendo lo mismo. Por eso es que no cambia esto. Por eso es que se sigue dando lo mismo, porque no hay cambio. De toda la población, solo el 3%, algunos dicen 3, algunos dicen 5%, son los que realmente están cambiando su vida. El otro 95% seguimos haciendo lo mismo. Entonces, esto se sigue manteniendo en la mente subconsciente. ¿Y cuántos años más van a pasar y seguimos actuando de la misma forma? Hasta que no nos hagamos conscientes. Esta información es para hacernos conscientes y para tomar las acciones necesarias para cambiar. Porque cuando tú te haces consciente y empiezas a cambiar, empiezas a romper estos patrones. De eso se trata, de que nosotros rompamos estos patrones y empecemos a cambiar en nuestras propias generaciones siguientes. En nuestras generaciones siguientes cambiamos un poco nuestra vida, la cambiamos la vida de nuestro entorno, pero también vamos cambiando nuestras generaciones siguientes cuando rompemos patrones. Pero mientras no rompamos patrones, esto va a seguir existiendo en la mente subconsciente y se va a seguir repitiendo por generación. Se va a seguir repitiendo. Eso es lo que ocurre. Bien interesante. Darnos cuenta de esto es wow. Es de verdad para reflexionar y tomar acción. Muy poderoso tu aporte, Patricia. Muchísimas gracias.
Poderosísimo. No sé si alguien más quiere decir algo. A ver si continuamos un poquito, tenemos unos minutitos más. Nos dice ahora, si tiene miedo a las críticas, y aquí nos va a hablar ahora de las críticas un poco, porque en realidad él profundiza más en el último capítulo, pero bueno, nos dice, examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido al temor a la crítica. La mayoría de la gente permite, fíjense, ¿eh? Permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido al temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que les harían si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de conseguir algo. Fíjense, la crítica, el temor a la crítica, destruye la ambición y el deseo de conseguir. Es muy fuerte, ¿no? Es las consecuencias del temor a la crítica. Ahora nos dice, millones de personas descuidan adquirir una educación tardía, adecuada, porque tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Fíjense, descuidan adquirir una educación tardía adecuada, porque tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber porque temen a la crítica. El deber no exige a ninguna persona que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y del derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasara. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Wow. Aquí nos está diciendo, fíjense, estas personas que no corren riesgos en algunos negocios, porque por lo general en negocios hay que correr muchos riesgos, ¿no? Cuando se hace un negocio, las personas que han emprendido en algún negocio saben de esto, se corren muchos riesgos cuando se emprende negocios, pero fíjense, dice acá, la gente que se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. O sea, no corren riesgos en los negocios porque tienen miedo de fracasar y no solo tienen miedo de fracasar, tienen miedo a la crítica que se les va a hacer por fracasar. Porque muchas personas de éxito han tenido fracasos en el proceso de generar grandes empresas. Han tenido fracasos. Pero peor que el fracaso es el temor a la crítica que les van a hacer por si fracasan. Eso es peor, ¿no? Entonces nos dice aquí, en tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. O sea, si estás pensando en lo que te van a criticar si fracasas, quiere decir que el temor a la crítica es más fuerte que tu deseo de alcanzar el éxito. Porque de que vas a tener fracaso, vas a tenerlo en el proceso, hay muchas cosas que ocurren. ¿Ok? Vamos a leer un párrafo más. Nos dice, demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan el seleccionar una carrera porque temen a la crítica de parientes y, entre comillas, amigos, los cuales pueden decir, no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Imagínense, ¿no? Todo lo que ocurre socialmente, porque de verdad que esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Socialmente ocurre esto, ¿no? Familiares, amigos, pareja, que critican y que no nos permiten accionar hacia nuestros sueños, ¿no? Es muy, muy fuerte esto
del temor a la crítica y como dice el autor, cuando eso ocurre es porque su temor a la crítica es mucho más fuerte que sus deseos de alcanzar el éxito. Muy poderosa esa frase. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de terminar. Adelante, si alguien quiere abrir su micro. Marilu, Sí, adelante. los 6 puntos anteriores, muy interesantes. Yo me quedo con bueno, en lo personal, en la planificación escrita. Y me pareció que eso es fundamental. Porque ya tú has explicado, ¿no? Cuando se junta el lápiz en tu dedo, miras, y cuando vas a escribir lo que tú quieres escribir, no sale lo que tú quieres escribir, salen otras cosas. Es algo muy interesante. Lo voy a tomar en cuenta. En cuanto a las críticas, es un hábito, es un hábito. Es un hábito de darse cuenta cuando es crítica constructiva o destructiva. Es un hábito. Y como todo hábito, tiene que haber un compromiso primero de aprender ese hábito. Esto no nace, no se origina de manera espontánea. Y también hay que, con las 6 leyes, ¿no? Hay que desearlo, ¿no? Hay que tener en cuenta. Ok, ok. Gracias, gracias César, gracias. Excelente, excelente aporte también. Gracias. Bueno, vamos a quedarnos aquí, nos quedamos aquí. Este tema está de verdad que muy, muy interesante. Y la Mañana nos... manipulación. Gracias. Gracias, gracias César. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana. Exitoso. Chao, chao. Gracias, Marilu. Gracias, compañeros. Exitoso día también para ti y para todos. Gracias, excelente.